que Dios es el culpable de sus desgracias. Yo comencé diciendo que lo que estaba sucediendo en Samaria era el resultado de la infidelidad. Oye, era el resultado de que el pueblo se había desviado de los caminos de Dios y estaban cometiendo locuras dados a la idolatría y una serie de cosas. El rey, por cierto, que venía de un linaje pagano, no era una buena influencia en todos los sentidos. Es impresionante entonces que cuando el rey está pensando en ir a atentar contra el profeta Eliseo, Eliseo es avisado de parte de Dios, y estaban en la casa de Eliseo algunas otras personas. Dijo: escucho los pasos de esos hombres que ha enviado ese hombre perverso para atentar contra mi vida. Y en otras palabras, oye, dice, y expresa una palabra muy impresionante. Dice: el día de mañana la situación va a cambiar en Israel. Eliseo declara una palabra inusual cuando dijo cuándo sería y no cómo sería. Y esto es muy interesante. La palabra dada por Eliseo es singular. Oye, la liberación no era para ese día y todos querían que en ese día sucedieran las cosas. Y la palabra de Dios, más que de Eliseo, era: será mañana. Y esto me hace pensar en muchas veces nuestras actitudes. Todos queremos que Dios obre hoy, cuando tenemos a alguien enfermo en el hospital, cuando nosotros mismos estamos enfermos. Queremos que nos resuelva nuestros problemas hoy y no mañana. O sea, nosotros le damos el carácter de urgente. Queremos que Dios nos prospere ahora. Queremos que Dios nos solucione ahora. Queremos que Dios nos abra puertas hoy. Y esto es interesante, que Dios tiene su tiempo y Dios tiene sus formas. Y aún con nosotros como cristianos, Dios se reservó la forma en cómo lo haría. Simple y sencillamente lo dijo: será mañana. La ciudad volvería a la normalidad. Vamos, se terminaría el asedio. Estamos hablando no de unos cuantos sirios o enemigos, sino el gran ejército encabezado por el mismo rey. Dice que cuando se escuchó dentro de Samaria la profecía entonces, o la palabra que Eliseo había declarado, los príncipes o los líderes principales de Israel dudaron inmediatamente. En otras palabras, ellos expresaron: eso solo puede suceder si Jehová hiciere ventanas entonces en los cielos. Solo sería así. Se le olvidó la historia a esos líderes. Estoy hablando no de cualquier clase de persona, sino príncipes dentro de Israel, que se supone que el rey y los príncipes deberían de ser personas que tenían conocimiento de la palabra. Y la historia de Israel dice que ellos fueron sustentados por 40 años en el desierto, que Dios envió maná por las mañanas, y nunca por 40 años mientras ellos caminaron fueron sustentados por Dios. Y no solamente sustentados, sino dice que mientras estuvieron en el desierto, dice que sus vestidos no envejecieron, ni sus zapatos se desgastaron. ¿Cómo necesitamos, o cómo necesitan los que tienen adolescentes en su casa un milagro de esos, hermano? Porque a algunos les duran solamente como un mes y medio, ¿no? Y se quieren llevarlos de dominguear para jugar fútbol. Usted sabe esas cosas que suceden en las casas. Oye, es impresionante que este hombre, que estos oficiales o estos reyes estuvieran dudando del poder de Dios. La reflexión sería: ¿qué tanto creemos nosotros a Dios en medio de las adversidades, en medio de los problemas? ¿Está nuestra confianza depositada en el Señor, creyendo que Él es proveedor, que Él es sanador, que Él es libertador, que Él es restaurador, que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra justicia, que Él es nuestro médico, que Él es nuestro abogado? Sea su nombre glorificado para siempre. Dios es bueno.
No se equivocó Pablo cuando dijo que en Él estamos completos. Lo tenemos todo, pero en su tiempo, bajo los términos de Dios, bajo los principios de Dios. Estos príncipes dudaron del poder de Dios. Y segunda cosa que es preocupante para un príncipe, dice que dudaron del profeta de Dios. Eliseo no era cualquier persona, no era un aprendiz de profeta. Eliseo era un hombre que su ministerio ya había sido avalado y era un hombre reconocido, vamos, tenía un ministerio aprobado en Israel. No era un hombre que estaba hablando locuras, sino estaba hablando de parte de Dios. Dudó de Dios y dudó del profeta. Es más, cuando esta noticia que parecía increíble, inconcebible que pudiera realizarse, llegó a oídos del rey, primero a oídos de los príncipes, después llegó a oídos del rey. El rey empezó a pensar de manera equivocada, y qué impresionante es cuando un alma está turbada, hermanos. Dijo: no, yo sé lo que está sucediendo. Todo eso es una trampa de los enemigos, porque llegó el momento en el que la liberación llegó y llegó al palacio la noticia, pero él tenía presente la profecía, si se puede decir de esa manera. Oye, y algo sucedió en el transcurso de esas horas, y así como dijo el profeta, así sucedería. Ahorita lo veríamos más adelante, pero cuando llega a oídos del rey, oye, dice que el rey dijo: no, yo sé lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que los enemigos o los sirios han dejado su campamento, se fueron al campo, están esperando que nosotros salgamos, busquemos comida, salgamos de la ciudad, y entonces ellos, nos destruyen o nos acaban. Es muy interesante porque Dios usó una palabra inusual en el que condicionó el cómo y el dónde y el cuándo también. Pero Dios usó también unas personas inusuales que serían los voceros, que dirían que era tiempo de salir del asedio, que no había peligro. Y ahí está escrito en Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 3, y empieza a hablar la historia de 4 hombres. Había a la entrada de la puerta de la ciudad de Samaria 4 leprosos. Estoy diciendo, fíjese, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos quedamos hasta aquí hasta que muramos? Dijo: si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, dice el pasaje, no había nadie ahí. No sé si puede poner la lectura, por favor. Segunda de Reyes 7, capítulo 3 al 5. Esa es la lectura de lo que estoy hablando. Es interesante lo que estaba sucediendo en ese momento. La tradición judía, no la Biblia, la tradición judía dice que esos leprosos eran Giezi. Los que conocen la escritura saben quién es Giezi. Uno que había quedado leproso y que había sido siervo del profeta o ayudante del profeta Eliseo, pero bueno, y sus 3 hijos. Eso es lo que dice la tradición. Es interesante. 4 hombres en la entrada de la ciudad, pensando en una decisión. En otras palabras, la opción A era: si nos quedamos aquí, no tenemos esperanza. Dice: si entramos en la ciudad, entonces nos moriremos junto con la gente que está dentro, porque no hay comida. Quisiera mencionar que los leprosos en ese tiempo no vivían dentro de las ciudades, sino eran personas que habían sido echados fuera de las ciudades y vivían en el campo. Ese era su lugar.
Y pensaron, por eso es que estaban fuera de la ciudad. Y en este momento estaban en las puertas de la ciudad. Y la tercera opción que pensaron ellos, dijeron, bueno, iremos al campamento de los sirios, pero también había cierta incertidumbre, si se puede decir. La opción A, si nos quedamos aquí, no vamos a solucionar. Si nos metemos adentro de la ciudad, vamos a morir con todos. ¿Por qué no buscamos la opción C para ir a buscar al campamento de los sirios? Y ellos determinan si nos dan la oportunidad de vivir o de morir. Así decidieron que tenían más probabilidades rendirse ante los sirios. ¿Qué sorpresas se llevaron cuando llegaron al campamento? Por eso es el punto, que Dios es sorprendente. Dios es sorprendente. Se llevaron al campamento de los sirios. Cuando llegaron, dice, estaba desierto y todos habían huido, dejando todos sus bienes como alimentos. Seguramente que algo había sucedido durante ese día. Eso es lo que está escrito en Segunda de Reyes capítulo 7 versículo 8 y 9. Es interesante. Y le quiero decir que Dios usa medios inusuales para bendecirnos y para proveernos. Lo interesante, el cómo sucedió y por qué razón los hombres de guerra de Siria que estaban en ese campamento salieron huyendo. La respuesta está en una acción sobrenatural de parte de Dios. Lo que sucedió durante esas horas, que fue un acontecimiento que solo se sucedió en el campamento de los sirios. No se oyó nada fuera del campamento. Supongo que era un campamento bastante grande. Y es interesante que Dios usa medios inusuales para protegernos. Cuando nosotros vamos a Segunda de Reyes capítulo 7 versículos 6 y 7, Segunda de Reyes 6 y 7, dice textualmente: ¿cómo hizo Dios para provocar que los sirios abandonaran el campamento? Y luego empieza la narrativa diciendo, no sé si lo puede poner por favor, se me quedó muy atrás, era más adelante. Dios usa medios inusuales para protegernos, esa es la frase. Gracias. Segunda de Reyes capítulo 7 versículos 6 y 7 dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaban, sus asnos y el campamento como estaban, y habían huido para salvar, dice, sus vidas. Es impresionante cómo Dios puede usar cosas inusuales de carácter sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y no solo en el pasaje, sino podemos encontrar en muchos pasajes cómo Dios interviene de manera sobrenatural, obrando a favor de su pueblo y de sus hijos. Pero no solo en el pasado, hermanos, sino también en el presente. En algún momento dado, cuando Israel iba huyendo, entonces saliendo de Egipto, se toparon con el Mar Rojo, y Dios usó una vara que tenía Moisés en sus manos para partir el Mar Rojo y que ellos pudieran pasar y ser libres del ejército que los perseguía. Dios usa medios sobrenaturales, estoy diciendo, o inusuales para proteger a su pueblo. Dios usó un poco de aceite y lo multiplicó para solucionar, oye, una crisis económica que tenía una mujer viuda y pobre, y que sus hijos estaban en cautiverio, según Segunda de Reyes capítulo 4. Pero hay una historia que es muy parecida a esta, o tiene cierta similitud,
cuando se trataba de ir a conquistar la tierra prometida y que llegaron al primer lugar, al primer bastión de la tierra prometida, que era Jericó, que tendrían que enfrentar aquel grupo que había salido de Egipto como esclavo. Y el Señor les dio la estrategia y les dijo que rodearan la ciudad por 7 días y el último día, o 6 días, y el último día dieran 7 vueltas, dando en total entonces 13 vueltas sobre la ciudad de Jericó. Y que los sacerdotes, oye, era como una especie de marcha alrededor de esa ciudad, y que los sacerdotes llevaran los chofares, cuernos de carnero, y que solamente tocaran, y en el último día, en el 6.º día, en la última vuelta, dice que entonces, en lugar de dar la vuelta alrededor de la ciudad, se encararan hacia la ciudad y gritaron por Jehová. En otras palabras, clamaron a Dios. Y dice la escritura que los muros cayeron. ¿Sabe cuál es lo más impresionante? Cuando usted va a la tierra prometida, le van a enseñar los vestigios de que la ciudad tenía unos muros impresionantemente anchos y altos, y que seguramente se derrumbaron porque algo sucedió que los derrumbó y quedó, vamos, a ras de piso todo eso. Es impresionante la manera inusual que Dios puede obrar, o que ha obrado en el pasado. Pero Dios no es el Dios del pasado, sino también es el Dios del presente. Porque la escritura dice en Hebreos capítulo 13 versículo 8, dice: porque Él es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Él sanaba y sigue sanando, Él libertaba y sigue libertando, Él restauraba y sigue restaurando. Él se manifestaba, Él hacía cosas extraordinarias. Nuestro Dios es un Dios de milagros, nuestro Dios es un Dios de prodigios. Nuestro Dios está vivo y nuestro Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. El pasaje dice que se escuchó en el campamento de los sirios. Y eso es lo sorprendente. Por eso dije, Dios es sorprendente. Se escuchó en el campamento de los sirios un estruendo. Y cuando buscas la definición de estruendo, es la suma de voces. Y esto fue para crear desconciertos en el ejército enemigo. Y me hizo pensar una serie de cosas. Que cuando oramos unidos, creyendo a Dios, algo puede suceder. Cuando alabamos a Dios unidos, algo puede suceder. Estoy diciendo que hay herramientas o instrumentos, si se puede decir de esa manera, de carácter espiritual que nosotros podemos tomar. Y en algún momento dado, en un acto de fe, ¿por qué no decirlo? Clamamos, oramos a Dios. Y sabemos que Dios puede obrar para gloria de Dios, para gloria de Él mismo, sea su nombre glorificado. No solamente se oyó un estruendo, sino que se oyó un ruido estrepitoso como de un gran ejército. Y entonces los generales y los sirios y los generales de los sirios dedujeron algo y dijeron: seguramente que Israel ha contratado a otros ejércitos, a los heteos y a los egipcios, para que vengan contra nosotros y nos destruyan. Y entonces, oye, dice que entró un temor en ellos y se dio la desbandada, dejando todas sus cosas en el campamento. En otras palabras, ellos llegaron a una deducción: son más los que están con ellos que los que están con nosotros. ¿Se acuerda ese texto que dice: oye, porque son más los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos? Tenemos al Padre, tenemos al Hijo, tenemos los recursos del cielo, están los ángeles de Dios, está la gracia y está el favor de Dios. Y si lo cree, da gloria a Dios. No estamos huérfanos. En medio de las circunstancias difíciles, no estamos solos. En medio de las adversidades o las enfermedades, no estamos solos. En medio de las crisis económicas, no estamos solos.
Oye, Él dijo que estaría con nosotros todos los días. ¿Cuántos? Todos los días, hasta el fin del mundo. Oye, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Sea su nombre glorificado para siempre. Dios provocó ese desconcierto. Nadie pensó con claridad y hubo una gran confusión, en otras palabras, en el ejército enemigo. Efectivamente, el ejército celestial se dejó oír, y solamente oír, y no se dejó ver. Oye, y eso fue suficiente para hacer que el enemigo retroceda. En otras palabras, cuando Dios dice hasta aquí, así será. En otras palabras, cuando Dios dice ponemos fin a este capítulo, oye, no hay decreto, no hay abogado, no hay fuerza humana que pueda detener eso. Cuando Dios dice basta, es mi iglesia, es mi pueblo, es mis hijos, y yo soy su Salvador, yo soy su Señor, sea su nombre glorificado. Yo no sé qué estás enfrentando en estos días, porque a lo mejor estás en un momento difícil en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tus negocios. Pero yo sé una cosa, que no estamos solos. En otras palabras, Dios sigue peleando las batallas de su pueblo de diferentes maneras, aún en este tiempo. Es impresionante, en otras palabras. Oye, fíjate, yo pensaba en ese estruendo y en ese estrépito y en esa acción sobrenatural que trajo confusión, si se puede decir, en el ejército enemigo. En algún momento dado se escuchó en el aposento alto, Hechos capítulo 2, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa, no para confundirlos, sino para bendecirlos. Y se derramaron lenguas repartidas como de fuego sobre los que allí estaban reunidos. Le voy a platicar una experiencia. El primer año que me hice cargo del campamento, pues había mucha incertidumbre en cuanto a cuántas personas irían. Era un lugar nuevo, era una administración nueva. Y una de las cosas que oraba con la gente que nos fueron a ayudar a montar el campamento fue precisamente Señor, permite que este campamento sea un impacto de carácter profundo en la vida de los jóvenes. Y yo recuerdo que la primera noche fue una reunión muy bonita, una palabra muy puntual para los jóvenes. Y fue ascendiendo poco a poco, pero a mediados del campamento, la tercera noche del campamento, recuerdo que de pronto el predicador, oye, se quedó quieto y empezó a decirle a los jóvenes que levantaran sus manos. Y yo empecé a escuchar como un viento recio, fuerte, y de momento yo no entendía, y estaba un hermano con todo el equipo ahí, y yo pensaba que eran las bocinas que estaban emitiendo, pero se oía como si fuera un viento. Iba en ascenso un viento, iba en ascenso. Y yo recuerdo que conforme iba eso en ascenso, yo hasta me le acerqué y le dije al hermano, ¿está pasando algo con el sonido? Y dijo, no se trata del sonido, se trata, dijo, de un asunto de carácter espiritual. Y yo recuerdo que fue una noche tan impresionante, donde muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que cuando Dios se hace presente, oye, la opresión se tiene que ir, el cautiverio se tiene que ir, el pecado se tiene que ir, pero la bendición va a llegar. Estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que una manifestación del cielo hizo huir entonces a los enemigos, pero una manifestación del cielo tiene la capacidad de edificar y de bendecir a la iglesia, porque Dios es
impresionante y sorprendente de la forma y la manera que hace las cosas y cómo actúa. Dios actúa de manera singular en su casa, en la casa del otro hermano o en la casa nuestra, porque Él tiene formas muy particulares de tratar con cada uno de nosotros. Me llama la atención lo que dice Isaías 41, 12 y 13. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que hacen la guerra. Porque dice Dios, yo Jehová soy tu Dios. Si puede poner el texto. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, ¿qué te dice? A ver, ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Por qué razón? Porque yo te ayudo. Y otra versión dice, porque estoy contigo. Y otra versión dice, porque yo te tomo de la mano derecha. Y por lo tanto, en Él estamos seguros y en Él estamos confiados. Sea su nombre glorificado. Cuando vi el pasaje en general, llegué a una conclusión. Dios siempre sorprende a su pueblo. Dios siempre sorprende cuando parece que todo está perdido. Él se hace presente y dice, yo estoy aquí. Cuando todos los diagnósticos médicos no son favorables, Dios nos sorprende de una u otra manera. Puede traer, sanidad, puede traer provisión para que pasemos por esos procesos de una u otra forma. Cuando parece que no hay salida a los problemas o a las crisis familiares, emocionales, Dios nos sorprende porque Él es el Señor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador, nuestra esperanza. Sea su nombre glorificado. Cuando parece que los enemigos y el mal prevalece, el pueblo de Dios es sorprendido con la paz y la bendición de Dios. Cuando parece que mis fuerzas se agotan, Dios me sorprende porque me renueva por medio de su Espíritu Santo. Y dice el Salmo 86, 10. Voy a pedirle al hermano Lara si me ayuda. Es impresionante la visión que tenían el salmista o los hombres de Dios. Y fíjese lo que dice: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y está diciendo, solo tú eres Dios. Ahora, le voy a decir algo, hermano. Ellos tuvieron una experiencia, me refiero al salmista, a los profetas, a todos los que vivieron en el Antiguo Testamento y vieron la manifestación de Dios en sus vidas, proveyendo, protegiendo, haciendo cosas extraordinarias. Pero nosotros tenemos algo más. Diga conmigo, algo más. Cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, dice que Él, por medio de su Espíritu Santo, Él viene a mí y habita en mi corazón. En otras palabras, somos templo de su Espíritu Santo. Tenemos la bendición y la ventaja de que en el Antiguo Testamento, hermano, hubo manifestaciones sobrenaturales, pero tenemos la ventaja que el Hijo está con nosotros y en nosotros y por nosotros, y estamos seguros en Él. Dice el Salmo 66, versículo 5: venid y ver las obras, Dios temible. Si me lo puede poner. Salmo 66, versículo 5. Venid y ver las obras, Dios temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Y podemos decirle sobre la iglesia de Cristo. Mientras preparaba este mensaje, aprendí algunas lecciones prácticas que todos podemos, y entiendo que todos podemos pasar por tiempos difíciles. Porque es interesante, hermano. Es interesante
de que Eliseo estaba en la ciudad donde estaba siendo asolada. Y yo llegué a una conclusión: se requería un profeta en medio de la ciudad y en los tiempos de tribulación, porque aunque eran infieles, seguía siendo su pueblo. Y se requería una voz que los condujera o que los volviera, y se requería una manifestación que los hiciera recapacitar como iglesia, como pueblo, como su pueblo, como el pueblo de Israel, y que ellos se volvieran a Dios. Lo que dijo el profeta: con amor eterno te he amado, y por lo tanto dice, te he prolongado mi misericordia. Y eso es lo que estaba haciendo Dios. Estoy diciendo que en algún momento dado todos podemos pasar por situaciones difíciles, pero yo quiero decirle un par de cosas. Si está pasando o viviendo una situación de estas, de escasez, de tribulación, de enfermedad, o problemas dentro de su familia, dentro de sus hijos, de rebelión, o está enfrentando una separación o cosas como estas, en los tiempos difíciles que enfrentas, sigue confiando en Dios. Aunque parezca que un ejército acampa contra ti, como estaba la ciudad de Samaria, aunque se levanta en guerra, esto es lo que dice uno de los pasajes de los Salmos, dijo: yo estaré confiado. En otras palabras, y el ejemplo es Eliseo. Todos estaban llenos de temores, de ansiedad, de angustia, y Eliseo estaba confiando. Sigue creyendo y sigue confiando en Dios. Segundo, en los tiempos difíciles que enfrentas, confía y sigue creyendo, pero actúa en fe. Ese es el ejemplo que nos dan los leprosos. No se quedaron quietos, buscaron soluciones, y a ellos se les dio la llave para abrir la puerta y llegar y avisarle. En otras palabras, porque es muy interesante lo que sucedió con ellos, porque cuando llegaron al donde estaba el campamento, vieron que estaba solo. Empezaron a tomar los bienes que había, empezaron a comer, empezaron a guardar, y dijeron: no está bien lo que estamos haciendo, vayamos a la ciudad. Y es entonces que se dirigen a la ciudad y le gritan al que está allá arriba, al vigilante: ya no hay enemigos afuera, pueden salir, pueden comer, son libres, se acabó el cautiverio. Mensajeros inusuales, voceros inusuales, oye, y actitudes inusuales. Los que estaban a punto de morir querían vivir. Y esto me hizo pensar muchas cosas, que a lo mejor podemos ser creyentes y estar tan angustiados que no queremos vivir. Y tercera verdad: entiende que en tiempos difíciles Dios puede obrar de manera misteriosa, sobrenaturales. Dios no tiene simplemente dice: el que cree, todo le es posible. Creemos a Dios y a su palabra, y en todo tiempo agradezcamos a Dios por sus bendiciones. Termino con esto. Cuando llegaron entonces los leprosos y proclamaron en la puerta de la ciudad, dice: la ciudad se desbordó. La ciudad fue y tomó de los bienes que habían dejado los sirios, y el problema del asedio se acabó. Estoy diciendo que toda crisis tiene un final. Estoy diciendo que toda situación adversa que a lo mejor has estado viviendo, creo que tiene una fecha de caducidad cuando Dios interviene, cuando creemos a Dios y cuando esperamos en Dios. Sé que hay personas que están aquí por primera vez, y qué bueno, nos da mucho gusto. El milagro más grande que puede suceder en la vida de una persona y de una familia es precisamente abrir nuestro corazón y decirle: Señor, entra en mi vida. Y es el milagro de la salvación, cuando tú le dices: Señor, ven a mi vida.
yo te invito. Te invito a que vengas a mi vida, y si tú lo invitas a tu vida, Él se va contigo a tu casa y te ayuda en tu matrimonio. Pero no solamente te ayuda en los asuntos presentes o cotidianos de la vida, sino que nos perdona y promete. Oye, si nosotros recibimos a Jesús, recibimos la vida. Me refiero a la vida eterna que es en Él y el perdón de nuestros pecados. Qué bueno es entonces. Y podemos decir que tenemos un Dios grande. Podemos decir que podemos confiar plenamente en Dios y en su palabra, y que Dios es fiel y es quien nos sostiene con su diestra de poder, y nos dice: no temas. ¿Quieres ponerte de pie, por favor? Wow. Padre, te damos gracias. Se cumplió lo que el profeta Eliseo dijo, porque es claro, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si Él ha dicho que está con nosotros, es una realidad. Y si ha dicho que es nuestro proveedor, es una realidad. Así que vamos a confiar en Él. Yo le invito a que adoremos un momento al Señor en esta hora. Dios es sorprendente, especialista el Señor en los casos imposibles, porque nada es imposible para Dios, nada es imposible. Conforme a su propósito, podemos adorar un momento al Señor.